Entonces, eso nos da lugar entonces a diferentes situaciones, paisajes que son inactivos o paisajes que tienen, están en un equilibrio muy precario. Y así entonces tenemos que el riesgo de erosión nos va desde zonas estables hasta zonas de paisaje muy precario y activo. Entonces, podemos esas unidades de tierra, las podemos entonces representar en mapas, por ejemplo, dependientes, o mapas en modelos digitales de elevación, o mapas de la cobertura vegetal, lo cual ambos entonces pueden integrar en mapas de erosión actual. Aquí tendríamos el resultado de una cartografía. Entonces, tenemos que cada una de esas unidades tiene ciertas cualidades, entendiendo por ello atributos, ¿verdad?, o procesos que pueden ser reconocidos, pero no tienen una evaluación cuantitativa directa, o características que se relacionan con esas cualidades, y esta denominación de características en este esquema que estamos usando dice que la característica puede ser medida a través de alguno de sus atributos cuantitativamente. Entonces, aquí está el resultado entonces de la aplicación de esos elementos en la cuenca alta del río Guárico. Entonces, donde aparece un conjunto de condiciones distintas que están mapeadas. Acá, por fortuna de los que están escuchando, me avisan de que me quedan 10 minutos, de manera entonces que eso no es tanto tiempo para seguir en este ejemplo. Entonces, de todo esto que venimos hablando, es posible que en el área de estudio se puedan reconocer zonas que tienen diferente potencialidad para la producción de sedimentos. Recordemos que esta es la cuenca alta del embalse que está aquí. De manera entonces que lo que estamos evaluando es la amenaza que existe sobre este embalse de recibir entonces los sedimentos de los diferentes sectores. Y allí entonces, bajo ese análisis de las amenazas, podemos entender, reconocer entonces zonas que son prioritarias para la preservación, porque sus amenazas son muy inmediatas y muy grandes sobre, en este caso, el embalse. Entonces, ¿cuáles son entonces estas que están listadas aquí? Algunas de esas deben ser preservadas porque están en condiciones estables, relativamente estables, o una estabilidad dinámica. Y otras que deberían ser mejoradas o rehabilitadas. Entonces, aquí tenemos que las áreas entonces que están por aquí, digamos en esta leyenda, permite la zonificación en la cuenca de diferentes áreas de preservación y rehabilitación. Entonces, estas áreas pueden ser cuantificadas. Cada una de ellas, que están descritas acá, tiene una extensión y representa una cantidad de la superficie. Entonces, como ustedes ven, entonces, de este enfoque podemos entonces tener para cada una de las cuencas y subcuencas, entonces, un análisis de su respuesta a los fenómenos de erosión, de sedimentación y de que influyen sobre la preservación. Bueno, bien, muchas gracias. Aquí tenemos entonces la salida, no sé si es la salida del sol o el ocaso de la tarde. Al profesor Elizalde. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Toca presentar al profesor Fernando Delgado Espinosa. Es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en 1979, magíster en Desarrollo de Agua y Tierras del CIDIAT en la Universidad de los Andes, con un innumerable número de publicaciones y libros. Es especialista también en manejo y conservación de suelos y planificación de uso de la tierra, con énfasis en tierras montañosas. Entonces,
También ha sido conferencista en simposios, seminarios y otros eventos nacionales e internacionales y es profesor de diferentes posgrados en el área de su especialidad en la UNEYES, UCB y ULA. Vamos a darle el pase al profesor para que comparta, al profesor Fernando. Profe, Sí, estamos en línea. ok. Hola a todos. Voy a proceder a compartir pantalla. Sí, saludos a todos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias por la invitación que me hace la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo. Y bueno, empezamos de inmediato a compartir pantalla. Bien, vamos a hablar, ahora nos vamos a ubicar entonces en la región de los Andes venezolanos. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Muy bien. Continuamos con el foro. El suelo, un escudo silencioso en la prevención y mitigación de eventos de naturaleza catastrófica. En este caso, suelo de montaña y sistemas agrícolas sostenibles. Implicaciones ambientales y estrategias de manejo en los Andes venezolanos. Bueno, como introducción, bueno, subrayamos la importancia del suelo, como lo han dicho los anteriores expositores, y su relación con eventos catastróficos, particularmente en estas condiciones de montaña. Y como lo dice allí, ese eslogan de Safe Soil, un suelo sano no solo tiene que ver con la producción de alimentos, sino que es nuestra primera línea de defensa contra los desastres. El papel del suelo en la prevención, mitigación y adaptación de eventos de naturaleza catastrófica lo podemos observar aquí en esta imagen. A ver, estoy usando el cursor acá. Bueno, tiene que ver con eventos como sequías, inundaciones, deslaves, centros de vegetación, en algunas condiciones con heladas, huracanes y otros. Ahora, ¿cómo interviene el suelo en la gestión del riesgo? Aquí abajo lo decimos. Interviene tanto en la prevención del peligro de que se convierta en un desastre, interviene en la mitigación del daño cuando es inevitable, y también interviene en la adaptación a los cambios ambientales que se generan producto de estos eventos catastróficos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de los Andes muy bonita, una imagen pintoresca de nuestros queridos Andes venezolanos, una imagen que llama a la tranquilidad, a la paz, con un típico riachuelo bordeado de este pastizal, con alguna que otra piedrita por acá. Y bueno, ¿cómo es posible que una situación tan hermosa como esta, en cuestión de un día, en horas, se pueda convertir o se haya convertido en algo como esto que vemos acá, que ocurrió en junio de este año? ¿De dónde salió esa enorme cantidad de material, de clasto, de cantos rodados, de piedras, básicamente, que en cuestión de horas causaron un desastre que conmocionó al país entero? ¿Cómo se pudo producir eso? Obviamente hay un elemento climático allí fundamental para que la ocurrencia de un fenómeno de esta naturaleza. Pero nos hacemos la pregunta, ¿pudieron haber otras condiciones, otros elementos condicionantes que hicieron que esta situación se agravara? Eso es un poco lo que podemos, o lo que vamos, e intentamos plantear en esta presentación de hoy. Y la transparencia o la diapositiva, la imagen más importante de todas que vamos a tener en mente en el transcurso de la presentación es esta que mostramos acá. Un suelo sano es una esponja natural. Es una esponja que absorbe el agua, que retiene agua, que evita que haya, como lo señala esta flecha, grandes cantidades de correntía, que esa agua, a través de la porosidad de ese cuerpo natural, que debe tener ciertas características de un suelo, o sea, un suelo sano con características que ya veremos, permite que esa agua en exceso pueda penetrar, pueda almacenarse, deje de escurrir y deje, entre otras cosas, de causar los daños tremendos como los que vimos anteriormente. Es una esponja natural. Ahora, a veces no se comporta como una esponja como tal, como la esponja común y corriente que todos manejamos. Hay condiciones excepcionales y en condiciones tropicales ocurren cosas que a veces no las sabíamos o no las conocemos o no estamos al tanto. Por ejemplo, en un suelo en condiciones de humedad normal, como el que señalamos acá, normal digo que está en condición de humedad, capacidad de campo, por ejemplo, donde hay poros llenos de agua, pero hay poros llenos de aire.
En esa condición el agua penetra fácilmente. Pero cuando un suelo mm, se encuentra sometido a una sequía intensa por mucho tiempo, ocurren ciertos fenómenos allí que hacen que el suelo, pues, a pesar de que la humedad antecedente es mínima, se presenten inundaciones. Parece un contrasentido, pero eso ocurre. Es decir, el suelo seco, seco, por mucho tiempo, se compacta, el suelo seco se endurece. Si estamos en un medio tropical donde abundan, por ejemplo, los óxidos de hidróxido, de hierro, de aluminio y otros, eso crea ciertos concrecionamientos, ciertas corazas que hacen que ese suelo sea hidrofóbico. Y aunque esté seco, después de una lluvia fuerte, de una larga sequía posterior a ella, el suelo produce inundaciones inusitadas. Inusitadas. Por ejemplo, esta fotografía, esto es acá en Venezuela, en el estado Lara, cerca de Carora, hace unos años atrás, una gran inundación después de una prolongada sequía. Entonces, tiene algunas diferencias importantes, pero que hay que saberlas manejar y, bueno, un poco de eso se trata esta presentación. Ok, nos vamos a referir al área de estudio. Nos vamos a ubicar entonces vamos a irnos de la zona donde se estaba ubicando, trabajando nuestro amigo Graciano Elizalde a los Andes venezolanos, el occidente del país, en la zona que mostramos allí en la imagen. Bueno, las características que definen esta zona es una zona de paisaje de valles altos en un relieve montañoso. Vamos a ubicarnos entre las altitudes que ahí se indican, entre los 2.300 a los 3.600 metros sobre el nivel del mar, con una zona de áreas de valles intramontanos, pero de pendientes, laderas y vertientes muy pronunciadas, pendientes que sobrepasan en muchos casos el 100%, como ya veremos, donde ocurre una cantidad de unidades ecológicas, como la que señala acá, este es solamente del estado Mérida, ahí podemos ver más de 14 unidades ecológicas, producto de esa gran variabilidad altitudinal climática que genera múltiples unidades ecológicas. Otros elementos que condicionan el uso de la tierra allí, muy importante, el uso agrícola, que nos vamos a referir en particular al uso agrícola. Este es el tema central. Es el efecto de exposición. Por ejemplo, en esta imagen que vemos acá ahí en Santo Domingo, Cuenca del Río Santo Domingo. Fíjense cómo la vertiente que está en el noroeste está altamente intervenida con cultivo. Y la vertiente acá, en el sureste, pues como esa vertiente en horas de la tarde pudiera recibir la iluminación, pero está en alta nubosidad, pues no ofrece condiciones propicias para la agricultura, como lo ofrece la vertiente superior. Y bueno, un elemento fundamental, el que nos trae aquí esta charla, es el tema de los suelos. Allí estamos mostrados los principales suelos que se presentan en la región. Hay muchos más, pero estos son los que predominan a nivel de grandes grupos, los tenemos acá. Y pongamos atención mucho en estos suelos hortens, que son suelos poco profundos y pedregosos. Eso es importante porque vamos a trabajar en ello, como este que mostramos acá abajo, entre otros suelos, que son de predominio en muchas de las zonas que veremos ahora y que tiene unas implicaciones importantes en lo que vamos a decir. Desde el punto de vista de la cobertura terrestre, este mapa de Map Biomas muestra cuál era la cobertura terrestre en el año 85, hace 40 años atrás, y fíjense cómo ha cambiado al año 2024 en toda la región de los Andes, en toda la región, y esto incluye los diferentes pisos altitudinarios. Eso representa, como vemos en este cuadrito, un cambio o digamos, una transición, un cambio de cobertura de bosque a agricultura, fíjense que es casi el mismo valor, que ha ocurrido básicamente en estos años. Es decir, la agricultura se ha desarrollado en los Andes, no me estoy refiriendo en este momento en ninguna área específica, como ya lo haremos más adelante, sino que en toda la región, la agricultura y básicamente los pisos un poco más bajos, se ha desarrollado sobre la cobertura boscosa anterior.
¿Cuáles son los sistemas agrícolas relevantes que hay? Ahora sí nos vamos a ir a los valles altoandinos de Venezuela, en la región que nos vamos a ubicar para comentar este fenómeno de la condición de esponja del suelo. Bueno, aquí tenemos una imagen que muestra los principales rubros y cultivos relevantes en los valles altoandinos. La horticultura, por un lado, con toda esta cantidad de cultivos que vemos acá. La hortofruticultura, digamos, frutales de ciclo corto o intermedio, como estos que parecen, pero también frutales de perennes. Y hay otros más que no están acá. Eso es básicamente los rubros y cultivos relevantes que hay en la zona. También hay otros que están creciendo con gran fuerza en la región andina, como la floricultura, por ejemplo, y la ganadería de altura. Y un cultivo que tuvo mucha significancia en el pasado y que últimamente ha tenido auge, ha crecido, indiscutiblemente, es el cultivo del trigo, con una serie de implicaciones que tal vez al final comentaremos. Vamos a hablar de ello. Bueno, esos sistemas agrícolas han adoptado tecnologías importantes, sobre todo a partir de la implementación en los años 70 de un programa muy exitoso que tuvo sus éxitos y sus fracasos, como todos los programas, el programa Valles Altos, en los años 70, que, bueno, es simplemente traer los elementos de la famosa y controvertida Revolución Verde a la zona andina. ¿En qué se basa? ¿Cuáles eran las tecnologías? Las 4 tecnologías que fundamentaron o que fundamentan este uso agrícola de la tierra. Bueno, principalmente la labranza intensiva, con equipos como estos. Veremos que han sido sustituidos, gracias a Dios, últimamente por otros. El riego, un elemento fundamental para el incremento de la productividad en la región. El uso elevado de agroquímicos. La región andina es una de las regiones por excelencia en Venezuela que consume mayor cantidad de productos agroquímicos, de todo tipo, fertilizantes, pesticidas, biocidas, etcétera, ¿no? Y bueno, el uso de semillas mejoradas para incrementar la producción. Estas son las grandes 4 tecnologías. ¿Qué procesos e impactos? ¿Cuáles son los usos de la tierra y las prácticas asociadas que han favorecido la ocurrencia de eventos catastróficos en la zona? Bueno, aquí mostramos un poco los más importantes. Ha ocurrido desde tiempos pasados problemas severos de erosión, como los que mostramos aquí arriba. Fíjense que incluso acá en esta zona muy erosionada ahí se ve cultivo. Y fíjense la forma como está sembrado ese cultivo, en ese caso es ajo, sembrado en el sentido de la pendiente, en medio de 2 tremendas cárcavas. Esa foto es muy reciente. Inundaciones, como las que vemos acá, que ocurrieron recientemente, y pues, por supuesto, deslaves y deslizamientos. En este último evento que ocurrió en junio de este año, básicamente el tipo de evento catastrófico fue de tipo de inundaciones. Prácticamente deslizamientos importantes, significativos, no hubo. Hubo algunos localizados en las márgenes de los ríos por socavación de márgenes, por los taludes que se cayeron efectivamente, pero básicamente el evento fue por escurrimiento. Agua que cayó en gran cantidad, en grandes cantidades, y escurrió a una velocidad enorme y en un pico enorme, de muy corto tiempo. O sea, en corto tiempo se llegó a un tiempo de concentración corto. Bueno, ¿qué ha caracterizado la agricultura en la región andina que estamos estudiando? Algunos de los rasgos fundamentales. Es la expansión de la frontera agrícola hacia tierras con severas limitaciones. En esta fotografía que mostramos aquí a la izquierda es del año 82. Esa la tomé yo en el año 82 en un viaje que hacía de Mérida a Guanare, por cierto. Trabajaba yo en esa época en la UNEYES. De Apartaderos, un pueblito apenas con algunas casitas, un valle hermoso, un gran abanico aluvial en posición de valle, con agricultura intensiva y, por supuesto, habían algunos cultivos en las zonas altas, aledañas, inmediatamente a las pendientes, fíjense la magnitud de estas pendientes. Pero básicamente la agricultura se concentraba acá.
30 años después, la foto que tenemos a la derecha, que ya hace ya más de 10 años que se tomó esa fotografía, vemos cómo ese valle se ha convertido en una zona urbana de cierta importancia, urbano-turística, y ha quedado constreñido. Fíjense aquí abajo en esta fotografía. Estos apartaderos hace 12 años atrás. Y la agricultura apenas constreñida, fíjense acá en pequeños espacios que quedan allí entre las áreas, pequeñas áreas agrícolas entre las áreas urbanas que han crecido de manera importante en estos últimos años. Y esto lo vemos en esta imagen que mostramos acá del satélite. Fíjense aquí se encuentra Apartadero. Y fíjense cómo toda la zona que lo bordea, a lo que antes fue un valle eminentemente agrícola, hoy totalmente o casi totalmente urbanizado, cómo la agricultura se ha trasladado de acá a las vertientes aledañas. Veamos, por ejemplo, acá en este círculo. Esto es acá donde está el famoso observatorio astronómico. Fíjense en la parte posterior, la altura. Esto está a 3.600 metros. Y estas vertientes llegan a 4.000 metros. Y hay una agricultura muy intensiva, con muy pocas prácticas. Lamentablemente, muy pocas prácticas de manejo y conservación de suelo. Y aquí lo podemos observar, una imagen en conjunto del área aledaña a Apartadero. Eso ocurre en muchas partes de los valles. Nos vamos a referir aquí básicamente a las cuencas del río Chama, pero también del río Santo Domingo y del río Motatán, que son los tres grandes ríos que, por cierto, fueron los que sufrieron gran parte de los daños de la catástrofe reciente del año 2025, junio. Esta es la población, por ejemplo, de La Toma, ubicada en un abanico totalmente urbanizada, acá con la quebrada, fíjense aquí, bordeándola, esta que pasa aquí, totalmente. Un valle que tuvo una importancia agrícola en el pasado, hoy día totalmente, abanico aluvial urbanizado. Y esta es una situación que se repite con frecuencia. La agricultura, por su parte, que se remonta a las laderas adyacentes, pues se hace como podemos observar en estas imágenes, con una agricultura intensiva, mecanizada, como ya vimos en las tecnologías que mostramos, con muy poca cobertura, con muy pocas prácticas de manejo y conservación, alcanzando incluso altitudes como esta, por ejemplo, acá. Esto es en la vía hacia Pico del Águila. Aquí estamos a 4.050 metros sobre el nivel del mar. Pueden ver los frailejones en la parte de atrás. Cultivos intensivos. Aquí se ve un cultivo de trigo, por ejemplo, preparando la tierra, como ya veremos más adelante, con prácticas que definitivamente no están en consonancia con las condiciones del terreno y de las tierras. ¿Cuáles son esas prácticas comunes que suelen utilizar la agricultura en la zona? Bueno, ya hemos dicho algunas. Hemos comentado algunas. Los sistemas de labranza. Sistemas de labranza que producen, como lo mostramos acá en esta imagen, una elevada desagregación del suelo y una compactación por tránsito y por laboreo, por labranza. Esta rastra produce una alta desagregación del suelo y con apenas algunas lluvias o incluso con el riego mismo se forman estos sellos superficiales, húmedos, costras cuando se secan, lo cual reduce significativamente la infiltración y evita que esa esponja que nosotros queremos que funcione, que absorba el agua, pues no lo haga, simplemente. Tanto por los implementos como por el tránsito mismo, como lo vemos acá. Hay una elevada compactación, formación de pisos compactados en profundidad que restringen tanto las costas superficiales como los pisos en profundidad, la infiltración. Y entonces estamos evitando que esa esponja que queremos que absorba esa gran cantidad de agua y reduzca o por lo menos mitigue esos enormes impactos que vimos en las imágenes, se produzca. Todo esto conduce a una reducción de infiltración y a un aumento significativo de la escorrentía, que lo pudimos ver en ese evento, especialmente y particularmente. Esa labranza, fíjense, se hace básicamente usando tractor e implementos de labranza. Unos que han cambiado más que otros, como veremos. Pero fíjense las condiciones en que se hace la labranza. Esta pendiente tiene un poquito más de 100%, aunque ahí se puede usar. Está medida, más de 100 y pico por ciento, más de 45 grados.
Ese tractor, ¿cómo se hace la labranza? El tractor sube con el implemento levantado, obviamente, porque si no, no se vuelca, y se inicia la labranza cuando el tractor empieza a bajar. En ese proceso de labrar el suelo, en el sentido de la pendiente, pues arrastra suelo. Hay una importante remoción de suelo. Esa remoción, además del arrastre que produce el tractor, está incrementado por la gravedad, porque la gravedad ayuda a que ese suelo se mueva ladera abajo. No es lo mismo un tractor que se mueva en sentido transversal, que difícilmente lo puede hacer porque se voltea en esa pendiente. Un tractor no puede trabajar acá como sería tal vez lo deseable en contorno. No lo puede hacer, salvo que se le realicen algunas adaptaciones importantes. Y con el cual el movimiento neto de suelo, como lo mostramos acá con esta flechita, sería menor. No ocurre así. Cuando se hace en el doble sentido, hay un incremento mayor de la remoción de suelo que se ha desprendido por la labranza, por efecto también de la gravedad, pero un poquito mayor que lo anterior. Pero cuando se hace, como lo señala la imagen, la fotografía y la imagen aquí abajo, siempre en el sentido de la pendiente, o sea, ladera abajo, la remoción de suelo es mucho mayor, es muy grande. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este tractor trabajando y, bueno, el suelo se va removiendo con el tiempo, removiendo, se va haciendo un suelo cada vez menos espeso en la parte superior y se va acumulando más en la parte inferior. Lo vemos aquí en este esquema. ¿Qué es lo que ocurre? Este es el tiempo T sub 0, el horizonte de suelo, y con los años, con la remoción por la labranza, se va desprendiendo el suelo de la parte superior, movido, repito, tanto por la labranza como por la gravedad, se va acumulando y que va quedando un suelo en la parte superior, que es justamente donde queremos que funcione más la esponja, que es donde queremos que penetre más agua y que se mantenga más agua allí en la parte superior. Pues simplemente el suelo va quedando delgado, la esponja se va reduciendo y, bueno, uno lo puede ver en fotografías como esta que está aquí arriba. Fíjense, en la parte superior el cultivo muy poco desarrollado, y en la parte inferior, por efecto de esta misma condición de un suelo más espeso, pues se ve un cultivo mucho más frondoso. Y eso ocurre en muchísimas partes. El que conoce Mérida, que ha viajado por allí, ve los cultivos, podrá observar en todas las cuencas que hemos mencionado este fenómeno en áreas agrícolas que tienen tiempos siendo labradas de esta manera. El otro tema importante acá es la extracción y exposición de piedras. Le dijimos al principio que una de las características de estos suelos entisoles, estos hortens, que son suelos poco evolucionados, tienen un gran contenido de piedra en profundidad. Muchos de ellos se caracterizan como este que está acá. Este es un típico suelo de la zona. Un horizonte superficial de poco espesor, 15, 20 centímetros, y luego empieza una capa de alta pedregosidad. En estas laderas, hoy en día ha cambiado mucho el tipo de implemento. Inicialmente se usó mucho el arado de disco, o sea, labranza horizontal. Primero con arados. El arado, afortunadamente, hoy en día prácticamente ha desaparecido, gracias a Dios, pero sigue usándose la arrastra. Obviamente la arrastra no profundiza tanto, pero es un tipo de labranza que, como lo vimos en la imagen, en una de las fotos anteriores, produce mucha desagregación del suelo. Que es labranza vertical, que impacta bien, bueno, y desagrega menos el suelo. Bueno, también no todo puede ser perfecto, pero profundiza, y en un suelo como este, pues simplemente ocurre una extracción de piedra, como lo vemos acá. Como lo vemos acá, fíjense, aquí está el trabajando con su cincel y vemos esta enorme piedra que acaba de sacar allí. Acaba de sacar esa piedra ya. Y bueno, van quedando clastos, cantos rodados, piedras grandes, de diferentes tamaños, unos más pequeños, unos más grandes, que quedan en el terreno allí. A veces el agricultor los recoge, otras veces no los recoge. Anteriormente, como veremos más adelante, se utilizaban para hacer obras de conservación. Hoy en día no se hacen. A veces quedan estas piedras expuestas en las laderas, y cuando vienen eventos como este, obviamente, ustedes me dirán, por muchos años, este material que queda expuesto en superficie, obviamente va siendo arrastrado por el agua, por la gravedad y por el movimiento de la misma maquinaria. ¿Qué hace el agricultor muchas veces con estas piedras? Bueno, aquí las coloca un poco para reducir los daños, pues las recoge y las coloca entre las hileras del cultivo.
Por ejemplo, en este caso, cuando se siembra el ajo, que se siembra en plata banda, en este caso que está acá, una forma de sembrar, tanto el ajo como también a veces la zanahoria se siembra en plata banda, a diferencia de la papa, que es en surco. Bueno, como se siembra, fíjense, se hacen las platabandas en el sentido de la pendiente, entonces las piedras simplemente se colocan para evitar que haya, que se concentre o que se frene, o se busca frenar, pues, la velocidad del escurrimiento y que no haya, esos surcos no se conviertan en un surco realmente profundo y posteriormente en una cárcava. Pero luego, finalizada la cosecha, esas piedras quedan allí. Entonces el agricultor tiene que volverlas a recoger. A veces recoge algunas, a veces recoge otras, a veces no recoge ninguna, a veces las acumula en un montículo. Pero en fin, eso es una realidad que ocurre y que queda para el análisis. Otra forma de cultivar la siembra en sentido de la pendiente, que ya lo hemos dicho varias veces, es una práctica que, aunque se ha reducido, y particularmente con cultivos como la papa, hace 40 años atrás prácticamente todo el mundo sembraba papa en el sentido de la pendiente. Hoy, muy pocos. Bueno, eso hay que reconocerlo. Pero en otros cultivos y también en papa, se sigue sembrando en el sentido de la pendiente. En este caso que tenemos aquí arriba es ajo. Aquí tenemos ajo también, o zanahoria, pero este es zanahoria. Fíjense ustedes los daños que ocasiona. Acá hay una concentración del escurrimiento por la misma forma en que está sembrado el cultivo. Ese escurrimiento va a estas cárcavas que se forman y van incrementándose las cicatrices de la cárcava. Se va incrementando. Se va incrementando porque el flujo concentrado en esos surcos cae directamente allá. Y así. Igual acá, fíjense, esto es ahí en todo el frente de la cárcava famosa de San Rafael de Mucuchí, la que se hizo famosa en el libro ¿cómo se llama? De Bennett, la famosa cárcava de San Rafael de Mucuchí. Aquí estamos sembrando para platabandas, como las pueden ver acá, que son para el cultivo de ajo. Estas platabandas se construyen de la forma como aquí se indican, pero cada tanto se construye un canal que recibe el escurrimiento de un conjunto de platabandas y ese canal, lo ven aquí perfecto, ¿dónde vierte? Aquí en esta cárcava. Igual acá arriba. Se usan las cárcavas, antiguos zanjones, como escurrimientos, como canales de evacuación. Y entonces cuando vienen y se van llenando de sedimento, cuando viene la lluvia, entonces se producen eventos estos torrenciales. Esas cargas se convierten en un torrente y causa severos daños como estos que vemos por acá. Otro elemento tecnológico importante que lo hemos dicho, lo hemos destacado como fundamental para la productividad y que ha tenido mucho éxito y que ha contribuido al incremento de los rendimientos, pero que también ha sido un factor importante a tomar en cuenta cuando no se hace correctamente es el riego. El riego. Aquí vemos, por ejemplo, imágenes de aplicaciones de agua mediante riego por aspersión, usando unos caudales realmente impresionantes. Fíjense, aquí, por ejemplo, esto parece una manguera de bombero, prácticamente. Aquí vemos, fíjense, en un suelo desnudo, con altos caudales, obviamente, en pendientes como esta, el agua escurre con gran velocidad, ese agua que la vemos aquí impactando el suelo, escurre, y pues esa esponja pues no es capaz de absorber esa agua, porque el impacto de la gota sella el suelo, impide la infiltración y favorece el escurrimiento con esos volúmenes. No ocurre siempre, pero es un tema interesante, un tema importante que tenemos que considerar en el desarrollo agrícola de estas áreas. El correcto uso o los métodos de riego adecuados para las condiciones de la zona. Incluso en sistemas de riego que son de poco impacto, como este que es por microaspersión. Aquí lo vemos. Aquí tenemos riego por microaspersión, pero ajo también sembrado en plata banda en el sentido de la pendiente. Y como vemos acá en estas imágenes, obviamente, aunque prácticamente es una nebulización, es un riego de muy bajo impacto, digamos así, gotas muy pequeñas. Sin embargo, en pendientes pronunciadas, fíjense cómo produce procesos de erosión significativos. Erosión, sedimentos que se van acumulando, van llegando a un cauce, al otro, el más grande, y finalmente, cuando vienen eventos como los anteriores, pues todo ese material que está suelto allí, ahí se va junto con las piedras y con todo lo demás.
Y no solamente eso, también hay eventos catastróficos importantes, significativos, por efecto del riego. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá arriba. Fíjense, aquí está regando este señor un ajo que está sembrado en el sentido de la pendiente, véanlo acá, con un alto caudal, y fíjense lo que ocurre, desprendimientos de un material, un deslizamiento masivo de material producto de la sobresaturación del suelo. Ahí es todo lo contrario, aquí se sobresaturó esa esponja y en esa pendiente tan elevada, en una zona tan riesgosa como esa, en el borde de un barranco como esa, pues obviamente se va. Acá vemos esta imagen que yo tomé en el año 2016, fíjense, esto acá un poquito antes de llegar ahí a Mucuchíe, yendo de Mérida a la entrada de Mucuchíe, siembra en este caso también ajo en el sentido de la pendiente, con riego, el agua escurre, según lo vemos acá con las flechas estas azules, y va socavando, y fíjense, va socavando y va creando esta cicatriz enorme que se le hizo. Míralo aquí, hace 2 años, cómo pasó de esto a esto, fíjate. Y miren esta cárcava acá, que no estaba aquí arriba. ¿Mm? Por efecto, eso es por efecto del riego, básicamente, por efecto del riego. Entonces, eso es un elemento importante que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ya para concluir esta parte del riego. Normalmente, por razones que no vamos a discutir acá, no se hace un correcto diseño del riego. Por ejemplo, aquí generalmente se coloca la tubería principal en el sentido de la pendiente porque se pueden controlar mejor en ella las presiones, y las tuberías laterales, que es la que lleva los aspersores, se coloca de forma transversal para que haya una uniformidad. Pero a veces no ocurre así. Fíjense, aquí es todo lo contrario. La tubería principal en forma transversal y la tubería que lleva los aspersores en el sentido de la pendiente. Entonces va viendo, fíjense cómo se va incrementando los caudales a medida que vamos bajando aquí. El último aspersor, mira la cantidad de agua que bota. Entonces aquí hay una sobresaturación del suelo y produce un movimiento en masa, obviamente. Porque la forma correcta es la que mostramos aquí abajo, la tubería principal. Y bueno, aquí están fíjense aquí en este caso, como si lo pueden observar con detalle, los distintos aspersores están suministrando el agua de manera bastante uniforme. Y bueno, seguimos con un problema, el tema asociado al problema de la siembra en el sentido de la pendiente, el uso elevadísimo de agrotóxicos, que en estas condiciones, favorecidas por la forma misma de cultivar, va a los cursos de agua y es un elemento de contaminación in situ, en el sitio, como vemos acá, gente sin protección, y contaminación de cuerpos de agua, elevada contaminación, favorecida incluso por la forma de cultivar. Y bueno, ya para ir concluyendo, que ya lo mostró muy bien Graciano en la cuenca del río Guárico, también esto es muy frecuente en las zonas altas. Aquí estamos ya a 3.800 metros sobre 3.600 metros sobre el nivel del mar, el tema del sobrepastoreo. Es un elemento importante de degradación de la tierra. Y bueno, no quería terminar esta parte ya con esta imagen que me llama mucho la atención, y sé que muchos a lo mejor no lo han observado. Fíjense, ustedes no lo van a creer, pero estas cicatrices, estas líneas que ustedes observan acá y que se ven acá, esto es en la cuenca del Chama, esto es en Motatán. ¿Saben qué es esto? Esto es simplemente el agricultor que usa la gravedad para movilizar su cosecha. O sea, cosecha la papa, por ejemplo, la monta en unas láminas de zinc y lo desliza por la ladera. Simplemente lo desliza por acá y aquí abajo lo recoge alguien. Entonces, estas cicatrices quedan allí en la ladera. Cuando viene la época de lluvia, el agua se concentra y se forma fácilmente un surco o una cárcava. Eso ocurre, eso ocurre. Esa es una forma de contribuir a todos estos problemas. Bueno, vamos entonces a hablar ahora de unas experiencias previas que han ocurrido en el pasado. Una breve referencia a proyectos. Por ejemplo, y básicamente nos vamos a referir hasta el subsidio conservacionista, que desarrolló este programa, lo implementó el antiguo Ministerio de Agricultura y Cría en los años 60. Un proyecto bastante exitoso que se fundamentaba en incorporar activamente a la población local en la conservación de suelos y aguas en la región andina de Venezuela, básicamente en los estados Táchira, Mérida y Trujillo, con obras básicamente
con estas obras naranjas. Había otras, pero las obras más importantes que se construyeron en miles de hectáreas, en estos 3 estados, en miles de hectáreas, eran muros de piedra, como los que vemos acá, y zanjas de infiltración para favorecer, básicamente era para esa zanja de infiltración para favorecer el efecto esponja en el suelo y permitir que las reforestaciones que iban siempre asociadas a estas prácticas pudieran tener éxito. Las reforestaciones con pino, eucalipto y otras que se hicieron allí en la zona. Pero estos eran básicamente las dos grandes principales tipos de obras. Y como lo señalamos acá, ¿cuál era la función? Bueno, los muros de piedra, como estos que están acá, básicamente los muros de piedra es una forma de construir terrazas de manera paulatina, el mismo proceso de erosión o el mismo proceso de movimiento por la labranza, con los bueyes o con el tractor, si es el caso, o por movimiento natural del terreno, el suelo se va acumulando y paulatinamente va formando una terraza. Y bueno, como lo decíamos, las zanjas de absorción o de infiltración, para que captar en esa zona agua que les permitiera tanto evitar que el agua escurriera, por supuesto, pero que sobre todo se almacenara en el suelo y permitiera que las plantaciones prosperaran. Caso contrario, en las laderas sin estas prácticas, hay un alto escurrimiento y un proceso de erosión importante con estas sedimentaciones que vemos acá. El hecho de construir estos muros para tener terrazas es un poco también para evitar cosas como esta. ¿Ves? Aquí vemos terraza, una ladera con terraza, vemos un crecimiento uniforme del terreno. En laderas que no tienen eso, vemos cosas como estas, que aquí la vemos en fotografía. Es muy común, como lo vimos hace rato con el tema de la labranza. En la parte superior de la ladera, el suelo muy poco espeso, el indicador, el cultivo muy poco desarrollado y el cultivo mucho más desarrollado en la parte más baja. Bueno, aquí es el caso de las zanjas de infiltración. Como le dije, para la reforestación todavía quedan relictos. Aquí pueden verse, si detallamos un poquito algunas de estas cosas. Aquí están antiguas áreas reforestadas. Bueno, esas zanjas de infiltración, ya para los años 80, empezaron a ser abandonadas, realmente. Aquí vemos, esta foto la tomé en el año 82, la misma foto que tomé la vez anterior. Ya ve, estas son zanjas en contorno de infiltración, ya prácticamente abandonadas. Lo vemos acá. Este es el propósito de las zanjas de infiltración. Y ya para el año 2012, 30 años después, este es el mismo sector, tomado la foto del mismo lugar, vemos que está totalmente borrada la zanja de infiltración y pues se ha implementado el riego. Igual aquí en esta ladera, año 2010 vemos esta ladera, aquí vemos el cultivo de ajo, había todavía en este sector algunas zanjas de infiltración. En el 2015, 5 años después, desaparecieron por completo. Fíjense que esta vegetación corresponde a esta. Este sector es este que está aquí cultivado con ajo. Este sector que ahora también está cultivado con ajo era donde había antes esta zanja. Se ha desaparecido y observen acá cómo esta cicatriz de esta cárcava ha ido incrementándose. Los muros de piedra, veamos este ejemplo, en el año 94. Esta foto es del año 1994. Ahí en la zona de Mocao, cerquita de Mucuchíes. Toda el área con muros de piedra. Realmente una zona, un espectáculo, un laboratorio natural de conservación de suelo. Todo, zanja de absorción, muros de piedra en todo el sector. 1994. Observen bien eso. Ya en el 2008 empezaron a desmontarse esos muros de piedra. ¿Cuál era el argumento que se utilizó? Que los muros simplemente impedían la labranza, el funcionamiento, el buen funcionamiento de la mecanización agrícola de los tractores. Y también del riego. Algunos argumentaron que bueno, el hecho de tener muros a veces impedía que se usiesen diseños adecuados para colocar las tuberías laterales, incluso las principales, fundamentalmente las principales, etc. Y bueno, eso fueron las excusas que utilizaron. Ya para el 2009 tenemos este mismo sector acá, fíjense, totalmente ya no hay, están con riego, está mecanizado, no hay muros de piedra. ¿Y las piedras dónde están? Aquí las vemos, en estos montículos, que empezaron a aparecer en toda esta zona, desde Apartadero hasta casi llegando a Mucurubá. Usted puede encontrarse cantidad de estos montículos de piedra, que son relictos, recuerdos de lo que una vez fueron muros de piedra en el programa subsidio conservacionista, muros como estos que están acá. Quiero que vean esto aquí. Este es en el año 2011, acá en Mocao. Fíjense acá. Esto era un sitio, una zona para
¿cómo se llama? Para recoger las piedras, o sea, sí, un área de, de colocar las piedras que eran extraídas de los muros. Eh, un relleno, pues, de piedras. Aquí el tractor recoge las piedras y fíjense, aquí las están tirando. Observen esto, ¿ves? Están tirándolas aquí en este momento directamente aquí está el río Chama, directamente. Las piedras que se recogieron fueron acá y de aquí van directo. No es mentira, aquí está el tractorcito. Y si quieren vean esta imagen con más detalle aquí abajo. Fíjense, este es el recorrido que se hacía en toda la zona. Por aquí viene. Este es el patio donde se tiraban las piedras. Aquí se recogía con un tractor. Aquí está el camioncito. Miren dónde está volcando la piedra. Aquí está la flechita. Miren la cantidad de piedras. Miren el tamaño de esta casa, que es enorme. Enorme casa al tamaño de los montículos. Y miren dónde está el río Chama. Aquí. Uno pudiera pensar inicialmente, bueno, a lo mejor hicieron esto para proteger del río, porque hay una curva acá, esta casa, ¿no? Pero veamos la siguiente. Aquí vemos. Aquí estamos en el 2016, años después. Aquí sigue el montículo. Ya supuestamente esa protección ocurrió, se siguen trayendo las piedras. En estas líneas amarillas ya señalo cuál es el recorrido. Estos círculos muestran los montículos de piedra que quedaban para ese año 2016, 10 años atrás. Ya prácticamente no quedaban para ese momento muros de piedra. Prácticamente han desaparecido y están muchas de ellas aquí en este montículo. Y muchas de ellas tiradas, volcadas, simplemente tiradas al río. Aquí lo vemos, mire, año 2016. 2016, mucho tiempo después. Aquí está el montículo, aquí está el camioncito otra vez, siguiendo, aquí está tirando piedras acá, aquí está. Piedras que van, no solamente que se quedan acá en las laderas, en montículo, van al río. Entonces usted me dirá si esto que ocurrió recientemente pudiera tener algún elemento interesante que ver con la situación que estamos percibiendo en esa imagen. Para el año 2019 ya prácticamente no había, prácticamente en la zona, muros de piedra, salvo esta que queda en los círculos. De aquí sigue estando el montoncito de piedra. Ya, incluso piedras nuevas. Si logran ver bien, ahí que señalo con la flecha, porque el montículo es todo lo grande, ahí hay piedras que fueron recientemente colocadas. En el año 2019 estamos hablando. Y bueno, ya llegamos al 2020, no hay ningún muro de piedra en la zona. Permanecen acá, o acá en el río. Desaparecieron por completo. Bueno, entonces viene la pregunta, esta catástrofe que se dio allí, donde aparecen estos clastos y estas cosas, obviamente hubo un evento extraordinario que condujo a eso, pero hubiera ocurrido la misma magnitud si cosas como las que hemos mostrado hasta ahora hubieran estado presentes, no lo sé. Bueno, veamos entonces ahora algunas prácticas, o sea, muy rápidamente, de manejo sostenible, buenas prácticas que pudieran contribuir con favorecer ese efecto esponja que queremos todos en el suelo. En primer lugar, es importante el incremento de materia orgánica en los suelos. Estamos hablando de suelos agrícolas, ¿verdad? La agricultura requiere incrementar los contenidos de materia orgánica. Eso es lo que hace un suelo esponjoso, básicamente. Mucha materia orgánica, como lo vemos acá. Un suelo que además tiene una buena cobertura, como esta. Además tiene materia orgánica en altos contenidos. Es un suelo que tiene una alta infiltración y por lo tanto una mínima escorrentía o escurrimiento, como lo mostramos acá. Además, las raíces de esta gramínea ayudan a estructurar el suelo por un lado, pero ayudan a amarrar el suelo también, a dejarlo allí. Contribuyen con el efecto esponja del suelo, per se del suelo mismo, pero también a mantener el suelo en su sitio. Fíjense que un incremento de apenas 1% en el contenido de materia orgánica del suelo aumenta la capacidad de retener agua en cerca de 160.000 litros por hectárea en promedio, en los primeros 30 centímetros. Por allá, entre 150 y 180. Uno revisa la literatura y esto se ha logrado demostrar experimentalmente. 1% que incrementamos en materia orgánica del suelo, un suelo que tenga 2%, que es muy fácil de encontrarlo, a llevarlo a 3%, incrementa en esa magnitud la retención de humedad del suelo. El uso de productos, residuos agroindustriales para mejorar la infiltración y la retención de humedad
el estiércol maduro, el compost, todos estos aumentan entre 15 a 20 veces su peso en agua. Entre 15 y 20 veces su peso en agua. La cascarilla de arroz, que se usa mucho, afortunadamente en la zona, pues ayuda a reducir la densidad aparente entre 0,2 y 0,4 gramos por centímetro cúbico. Eso hace que el suelo sea más esponjoso, que el suelo tenga una mayor capacidad de infiltración y por lo tanto penetre más el agua. Además de proteger el suelo contra el impacto de la lluvia, porque es una protección. El uso del biochar, por ejemplo, el biocarbón, es una práctica que está cada día adquiriendo más importancia en los sistemas agrícolas. El biochar puede incrementar hasta 200 veces la velocidad de infiltración, hasta 200 veces, y retener agua en grandes cantidades, 5 veces su peso en agua, porque es un material altamente poroso, como leemos acá, altamente poroso, con una densidad aparente muy baja, que ayuda a crear porosidad en el suelo también y a retener agua en estos poros. Los sistemas de labranza de bajo impacto. Uy, me parecieron unas rayas, no sé de dónde salieron esas rayas. Disculpe. La labranza de bajo impacto con implementos como esto, con labranza vertical, incluyendo el arado de madera con punta de hierro. Hay sistemas de labranza de siembra directa con pequeños equipos. Por ejemplo, para el cultivo de trigo sobre residuos o de otros cultivos, con tracción mecánica o incluso con tracción animal, equipos muy eficientes, muy buenos para trabajar en esas condiciones. Los cultivos asociados, esto es una práctica que en el pasado se usaba bastante, hoy en día ha perdido fuerza, pero es muy importante porque mantenemos cubierto el suelo todo el tiempo. Además de eso, tenemos otras ventajas que ya veremos más adelante. Cultivos asociados tanto del ciclo corto, como estos que demostramos acá, como el ciclo perenne, como el tomate de árbol, carracuruba y otros más. El incremento, por ejemplo, esta práctica es muy interesante en cultivos asociados, que es lo que llaman el intercropping floral, o en castellano es el intercalado floral. Y colocar flores en los cultivos un poco para atraer biodiversidad que permita un mayor control de plagas y enfermedades. Esto ha demostrado en muchas ocasiones reducir significativamente el uso de plaguicidas en 60-70%. Demostrado el uso de la biología, de la biodiversidad, de los parasitoides, de los depredadores, de los patógenos, de los insectos patógenos, a través de la atracción mediante el intercalado floral, es una buena práctica para reducir, repito, el uso de agroquímicos. La rotación de cultivos, que es una práctica milenaria, esto es allí en Cacuta, Mérida, usted agricultor, que practicó en su momento, ella ya no lo hace tanto, la rotación de cultivos. La rotación de cultivos no solamente importante por lo que tradicionalmente conocemos, porque permite intercalar cultivos que tienen diferentes tasas de extracción de nutrientes, o algunos extraen, otros aportan, como la leguminosa, o rompe el ciclo de plagas y enfermedades, sino además porque la rotación de cultivos, los cultivos tienen diferentes patrones, arquitecturas de raíces, y esos patrones radiculares permiten penetrar el suelo de diferentes maneras, romper capas compactadas a diferentes superficies, amarrar suelo, como el caso de las raíces fibrosas, o romper suelo, como el caso de las raíces pivotantes. Entonces, eso es importante, tomar en cuenta la rotación, además de los otros beneficios por estas razones que hemos mencionado. El efecto, y ahí quiero caer en este efecto importante de la microbiota del suelo, o sea, el hecho de tener variedad de cultivos nos permite tener una microbiota en el suelo diferente. Y yo quiero un minuto resaltar esto. Por ejemplo, el tema de las micorrizas en particular, por solamente nombrar uno de los grupos de microbiológicos que son de gran importancia en el suelo junto con muchos otros. O sea, las micorrizas son las grandes constructoras de estructura del suelo. Son unas constructoras, fíjense. ¿Por qué? Cuando uno construye una casa, ¿qué tiene? Hay dos elementos importantes. Necesita cabillas y necesita cemento y arena para hacer el concreto. O sea, cabillas con arena y cemento forman el concreto, ¿verdad? Las micorrizas, las hifas de las micorrizas son como las cabillas. Son como las cabillas, junto con las raíces de las plantas. Ustedes saben que las micorrizas multiplican por 10 y hasta por 20 la magnitud y la longitud de las raíces. Y son mucho más finas. Son cabillas. Y las micorrizas producen un agente cementante que es
uno de los agentes cementantes más fuertes que hay en la naturaleza, que es la glomalina o la glomalosa, como hoy hay una discusión que si es una proteína o que si es un azúcar, pero bueno, vamos a llamarla la glomalina. Entonces, esos amigos en el suelo ayudan a construir estructura de suelo. Y estructura de suelo significa infiltración. Infiltración significa retención de humedad. Significa que el efecto esponja se magnifica con la ayuda de estos amigos. Esto es bien importante. Bueno, el uso de cultivos de cobertura, cultivos de servicio, que cubran el suelo, como este que vemos mucho asociado a la papa, esta de la familia brásica, esta mostacilla amarilla, muy bonita planta que vemos cuando vamos a los Andes, o esta otra, el lupino, trébol lupino, ese trébol es extraordinario, esta leguminosa, extraordinaria, crece hasta en las piedras, como lo vemos acá, excelente para recuperar cárcava. Aquí vemos esta cárcava en el año 2016 con pocas semillas de lupino que se colocaron, fíjense, un año después, totalmente recuperado el área con esa cobertura. Es una planta que crece silvestre en la zona entre los 1800 hasta los 3200 metros sobre el nivel del mar. Hay que rescatar esta planta en el uso de la tierra agrícola en cuencas altas, por muchas otras razones además. El uso de los residuos también. La labranza y siembra en contorno. El agricultor normalmente, como dijimos al principio, bueno, siempre sigue usando el tractor en el sentido de la pendiente, pero al final remata con la yunta de bueyes, como lo muestra acá, y el arado en punta de hierro. Entonces, para hacer lo que es la mejor forma de labrar la tierra, que es en contorno, y sembrarla, por supuesto, en contorno. Obviamente que la sola labranza en contorno o la sola siembra en contorno no va a evitar problemas de erosión. Necesitan otras cosas, pero es lo menos que se puede hacer. Lo menos que podríamos hacer en la agricultura de ladera. Lo menos, la práctica más elemental de todas es labrar en contorno, ¿verdad? El uso de barreras para amortiguar e interceptar escurrimientos, como barreras vivas como estas que vemos, de muchos tipos. En este caso estoy mostrando este pasto falari, que pasto brasilero que llaman, que lo usan mucho para alimentación animal, pero hay muchas especies como el vetiver y como muchas otras plantas en barreras vivas que ayudan a controlar. Y las acequias de ladera, en este caso ya estamos hablando de control de escurrimiento, o sea, prácticas para frenar el escurrimiento, pero nosotros más que eso queremos es que el agua infiltre, pero obviamente al final siempre va a haber algún escurrimiento, entonces echamos mano a estas prácticas para reducir ese fenómeno erosivo. El uso de las líneas de infiltración usando el patrón Keyline, que está muy de moda. Vamos a tener, como lo anunciaron al principio, un evento donde se va a tratar en detalle este tipo de tecnología que cada día adquiere más relevancia para ayudar a la movilización, a la infiltración y a la movilización del agua en el sentido de donde sobra, llevarla donde falte o donde esté en exceso pueda ser llevada a otros lugares. Los métodos eficientes de riego deben ser, pero siempre con práctica. Riego por aspersión, aquí lo tenemos en contorno. O de bajo impacto, como microaspersión y goteo, pero si se hace con coberturas, mejor todavía. Aquí lo tenemos riego con coberturas vivas. Ajoporro aquí sembrado con cobertura viva de esa brásica que vimos hacer, de la flor amarilla. Y aquí con coberturas de residuos. Las terrazas que se usaron mucho con muros de piedra. Aquí son terrazas en contorno, o sea, muros de piedra en contorno que se convirtieron con el tiempo en terrazas. Y es muy interesante porque una vez que se construyen, permiten que se siga haciendo, son las líneas guías del contorno. Esto es ahí en Cacuta. Muy antiguos estos muros de piedra, hoy día convertidos en terrazas, en contorno, para facilitar dentro de ella la siembra en contorno. Y bueno, ya estamos concluyendo con el pastoreo rotativo. Importante hacer este sistema que está también muy en boga hoy en día, es muy también fácil e indicado, mejor dicho, indicado para ser desarrollado en la ganadería de altura, pequeñas parcelas con altas cargas instantáneas, pero con tiempos largos de descanso, para evitar el sobrepastoreo. Pastizales mejorados. Si mantenemos pastizales como estos, vamos a mantener las piedras cubiertas todo el tiempo, vamos a evitar que esas piedras se expongan en superficie y que contribuyan a lo que hemos visto anteriormente. Los sistemas agrosilvopastoriles de montaña son una alternativa. Y bueno, finalmente, la reforestación de las cabeceras y los márgenes de cuerpos de agua es una práctica que debe incrementarse, necesaria, muy importante, asociada al uso de la tierra. Y bueno, ya para concluir, simplemente quería decir que
Hay dos cosas importantes acá que yo quiero destacar. La estrategia central que yo veo en todo esto es hacer énfasis en, como vemos acá, en manejo de suelo y cobertura. Esa sería la primera línea de batalla en cuanto a práctica. Si nosotros mejoramos la cobertura y mejoramos las condiciones del suelo para que haya infiltración, no vamos a tener descubrimiento o va a ser muy mínimo el descubrimiento. Por lo tanto, el efecto esponja funciona y las obras de captación, pues a lo mejor no hacen falta. Siempre va a ocurrir algo, pero las obras de captación van a ser pequeñas zanjas, pequeños surcos, pequeñas obras que pueden contribuir en conjunto a tener esa visión integrada de la forma adecuada de hacer las prácticas de manejo y conservación del suelo a la luz de todo esto que se ha investigado en años recientes, donde se ha comparado la energía cinética de la lluvia, que es la que impacta, la que causa el gran problema, contra la de la escorrentía, que es mucho menor. Entonces, si sabemos que la lluvia es la gran causante de todos estos problemas de sellado del suelo y de grandes volúmenes, porque no hay infiltración, pues mejoremos la infiltración con estas prácticas. Y lo que sobre, pues lo recogemos en pequeñas estructuras. Y bueno, ya para terminar, quería, no a manera de propaganda, simplemente decir que todas estas cosas que hemos hablado acá se engloban dentro del concepto al cual yo me apunto, que es el de la agricultura regenerativa, porque todo lo que hemos visto se inserta en estas prácticas. Minimizar la alteración del suelo, mantener el suelo cubierto, mantener raíces vivas todo el año, vimos lo de las micorrizas, diversificar cultivos, minimizar el uso de agroquímicos, alimentar el suelo con materia orgánica, integrar cultivos y animales cuando se pueda, cuando sea viable, y por supuesto siempre considerar el contexto, porque todas estas cosas no se pueden aplicar sino en contextos específicos, de acuerdo a realidades concretas, específicas. Bueno, las conclusiones entonces de todo esto es que la conservación y el manejo sostenible de los suelos de montaña contribuye a la prevención y mitigación de eventos catastróficos, erosión, deslave, inundaciones y otros, que se generan y agravan por prácticas agrícolas inadecuadas. Los sistemas de agricultura convencional en zonas de montaña y las prácticas asociadas incrementan la vulnerabilidad de estos agroecosistemas, deteriorando la estructura del suelo en muchos casos y reduciendo su capacidad para retener agua y nutrientes, reduciendo su efecto esponja. Esa es la palabra clave, efecto esponja. Las intervenciones humanas deben considerar prácticas agrícolas sostenibles, basadas en un buen manejo del suelo, lo hemos dicho, y uso de coberturas vegetales. Eso es lo primero, lo más importante. Complementadas siempre, y que cuando haga falta, con pequeñas obras de control de escurrimiento. Claro, es un sistema integrado, para reducir los procesos de degradación del suelo, minimizando los impactos ambientales y previniendo o mitigando eventos de naturaleza catastrófica. Y finalmente es necesario promover el manejo agroecológico de estas regiones clave, tanto para la productividad como para la seguridad de las comunidades de montaña frente a riesgos naturales que se presentan con frecuencia e intensidad creciente. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, profesor Fernando, por la excelente ponencia. Bueno, agradecemos a la audiencia que nos acompaña desde el interior del país, pero también a aquellos que están conectados desde Chile, Costa Rica, España. Muchas gracias por estar con nosotros en este día.